El desierto de Judea guarda más que arena y silencio. Entre sus grietas, hace más de 2000 años, un grupo de hombres eligió el aislamiento para preservar algo que consideraban sagrado. Los esenios, una secta judía misteriosa, vivían en comunidades cerradas, alejados del mundo, dedicados a una vida de pureza y estudio. Pero lo que realmente los hizo legendarios no fueron sus rituales, sino lo que dejaron atrás, los manuscritos del Mar Muerto. Imagina el año 68 después de Cristo. Las legiones romanas avanzan sobre Jerusalén, y en medio del caos, los esenios, temiendo por sus textos sagrados, los esconden en las cuevas de Qumrán. Durante siglos, esos rollos permanecieron ocultos, hasta que en 1947 un pastor beduino, buscando una cabra perdida, tropezó con algo que cambiaría para siempre nuestra visión de las Escrituras. Lo que encontró no eran solo copias de los libros bíblicos, sino versiones alternativas, textos apócrifos, reglas de comunidad y profecías. ¿Por qué estos manuscritos, algunos tan antiguos como el siglo III a.C., difieren de los textos masoréticos que hoy conforman nuestra Biblia hebrea? ¿Qué secretos guardan sobre el Mesías, el Templo de Jerusalén o incluso sobre la propia naturaleza de Dios? Los esenios creían que el mundo estaba dividido entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, una lucha cósmica que se repetía en sus escritos. Y en medio de esa batalla, ellos se veían a sí mismos como los guardianes de una verdad oculta, una verdad que, según sus textos, solo los elegidos podrían descifrar. Uno de los rollos más intrigantes es el documento de Damasco, que habla de una nueva alianza que Dios haría con su pueblo. Pero lo fascinante es que los esenios interpretaban este pacto de manera radicalmente distinta a los fariseos o los saduceos. Para ellos, la salvación no venía por el Templo de Jerusalén, sino por su comunidad apartada, por su interpretación estricta de la ley. ¿Fueron los esenios los primeros cristianos? Algunos estudiosos señalan similitudes inquietantes. Juan el Bautista, por ejemplo, vivió cerca de Qumrán, y su mensaje de arrepentimiento y bautismo coincide con las prácticas esenias. Incluso el concepto de un Hijo del Hombre aparece en sus textos, un título que Jesús adoptaría más tarde. Pero lo que realmente une a ambos es la idea de un conflicto entre el mal y el bien, una lucha que, según los esenios, culminaría con la llegada de un Mesías. Sin embargo, la verdad es más compleja. Los esenios no creían en un Mesías divino, sino en dos, un sacerdote y un rey, que juntos restaurarían el orden. Y aunque compartían con los primeros cristianos la idea de un conflicto entre el mal y el bien, su visión del Mesías y la salvación era profundamente distinta. El desierto de Judea guarda más que arena y silencio. Entre sus grietas, hace más de 2000 años, un grupo de hombres eligió el aislamiento para preservar algo que consideraban sagrado. Los esenios, una secta judía misteriosa, vivían en comunidades cerradas, alejados del mundo, dedicados a una vida de pureza y estudio. Pero lo que realmente los hizo legendarios no fueron sus rituales, sino lo que dejaron atrás, los manuscritos del Mar Muerto. Imagina el año 68 después de Cristo. Las legiones romanas avanzan sobre Jerusalén, y en medio del caos, los esenios, temiendo por sus textos sagrados, los esconden en las cuevas de Qumrán. Durante siglos, esos rollos permanecieron ocultos, hasta que en 1947 un pastor beduino, buscando una cabra perdida, tropezó con algo que cambiaría para siempre nuestra visión de las Escrituras. Lo que encontró no eran solo copias de los libros bíblicos, sino versiones alternativas, textos apócrifos, reglas de comunidad y profecías, que revelaban una facción del judaísmo que creíamos perdida. Pero aquí está el misterio: ¿por qué estos manuscritos, algunos tan antiguos como el siglo III a.C., difieren de los textos masoréticos? ¿Qué secretos guardan sobre el Mesías, el Templo de Jerusalén o incluso sobre la propia naturaleza de Dios? Los esenios creían que el mundo estaba dividido entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, una lucha cósmica que se repetía en sus escritos.
Y en medio de esa batalla, ellos se veían a sí mismos como los guardianes de una verdad oculta, una verdad que, según sus textos, solo los elegidos podrían descifrar. Uno de los rollos más intrigantes es el documento de Damasco, que habla de una nueva alianza que Dios haría con su pueblo. Pero lo fascinante es que los esenios interpretaban este pacto de manera radicalmente distinta a los fariseos o los saduceos. Para ellos, la salvación no venía por el templo de Jerusalén, sino por su comunidad apartada, por su interpretación estricta de la ley. ¿Fueron los esenios los primeros cristianos? Juan el Bautista, por ejemplo, vivió cerca de Qumrán, y su mensaje de arrepentimiento y bautismo coincide con las prácticas esenias. Incluso el concepto de un Hijo del Hombre aparece en sus textos, un título que Jesús adoptaría más tarde. Pero lo que realmente une a ambos es la idea de un conflicto entre el mal y el bien, una lucha que, según los esenios, culminaría con la llegada de un Mesías. Los esenios no creían en un Mesías divino, sino en dos, un sacerdote y un rey, que juntos restaurarían el orden. El desierto de Judea guarda más que arena y silencio. Entre sus grietas, hace más de 2000 años, un grupo de hombres eligió el aislamiento para preservar algo que consideraban sagrado. Los esenios, una secta judía misteriosa, vivían en comunidades cerradas, alejados del mundo, dedicados a una vida de pureza y estudio. Pero lo que realmente los hizo legendarios no fueron sus rituales, sino lo que dejaron atrás, los manuscritos del Mar Muerto. Un tesoro de pergaminos escondidos en cuevas que hoy desafían nuestra comprensión de la Biblia y la historia. Imagina el año 68 después de Cristo. Las legiones romanas avanzan sobre Jerusalén y en medio del caos, los esenios, temiendo por sus textos sagrados, los esconden en las cuevas de Qumrán. Durante siglos, esos rollos permanecieron ocultos, hasta que en 1947 un pastor beduino, buscando una cabra perdida, tropezó con algo que cambiaría para siempre nuestra visión de las Escrituras. Lo que encontró no eran solo copias de los libros bíblicos, sino versiones alternativas, textos apócrifos, reglas de comunidad y profecías que revelaban una facción del judaísmo que creíamos perdida. Pero aquí está el misterio: ¿por qué estos manuscritos, algunos tan antiguos como el siglo III a.C., difieren de los textos masoréticos que hoy conforman nuestra Biblia hebrea? ¿Qué secretos guardan sobre el Mesías, el Templo de Jerusalén o incluso sobre la propia naturaleza de Dios? Los esenios creían que el mundo estaba dividido entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, una lucha cósmica que se repetía en sus escritos. Y en medio de esa batalla, ellos se veían a sí mismos como los guardianes de una verdad oculta, una verdad que, según sus textos, solo los elegidos podrían descifrar. Uno de los rollos más intrigantes es el documento de Damasco, que habla de una nueva alianza que Dios haría con su pueblo. Pero lo fascinante es que los esenios interpretaban este pacto de manera radicalmente distinta a los fariseos o los saduceos. Para ellos, la salvación no venía por el templo de Jerusalén, sino por su comunidad apartada, por su interpretación estricta de la ley. Y entonces surge la pregunta: ¿fueron los esenios los primeros cristianos? Algunos estudiosos señalan similitudes inquietantes. Juan el Bautista, por ejemplo, vivió cerca de Qumrán, y su mensaje de arrepentimiento y bautismo coincide con las prácticas esenias. Incluso el concepto de un Hijo del Hombre aparece en sus textos, un título que Jesús adoptaría más tarde. Pero lo que realmente une a ambos es la idea de un conflicto entre el mal y el bien, una lucha que, según los esenios, culminaría con la llegada de un Mesías que los liberaría. Sin embargo, la verdad es más compleja. Los esenios no creían en un Mesías divino, sino en dos, un sacerdote y un rey, que juntos restaurarían el orden. Y aunque compartían con los primeros cristianos la idea de un conflicto entre el mal y el bien, su visión del Mesías y la salvación era radicalmente diferente. El desierto de Judea guarda más que arena y silencio. Hace más de 2000 años, un grupo de hombres eligió el aislamiento para preservar algo que consideraban sagrado. Los esenios, una secta judía misteriosa,
Vivían en comunidades cerradas, alejados del mundo, dedicados a una vida de pureza y estudio. Pero lo que realmente los hizo legendarios no fueron sus rituales, sino lo que dejaron atrás, los manuscritos del Mar Muerto. Imagina el año 68 después de Cristo. Las legiones romanas avanzan sobre Jerusalén y en medio del caos, los esenios, temiendo por sus textos sagrados, los esconden en las cuevas de Qumrán. Durante siglos, esos rollos permanecieron ocultos, hasta que en 1947 un pastor beduino, buscando una cabra perdida, tropezó con algo que cambiaría para siempre nuestra visión de las Escrituras. Lo que encontró no eran solo copias de los libros bíblicos, sino versiones alternativas, textos apócrifos, reglas de comunidad y profecías. ¿Por qué estos manuscritos, algunos tan antiguos como el siglo III a.C., difieren de los textos masoréticos que hoy conforman nuestra Biblia hebrea? ¿Qué secretos guardan sobre el Mesías, el Templo de Jerusalén o incluso sobre la propia naturaleza de Dios? Los esenios creían que el mundo estaba dividido entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, una lucha cósmica que se repetía en sus escritos. Y en medio de esa batalla, ellos se veían a sí mismos como los guardianes de una verdad oculta, una verdad que, según sus textos, solo los elegidos podrían descifrar. Uno de los rollos más intrigantes es el documento de Damasco, que habla de una nueva alianza que Dios haría con su pueblo. Pero lo fascinante es que los esenios interpretaban este pacto de manera radicalmente distinta a los fariseos o los saduceos. Para ellos, la salvación no venía por el templo de Jerusalén, sino por su comunidad apartada, por su interpretación estricta de la ley. ¿Fueron los esenios los primeros cristianos? Algunos estudiosos señalan similitudes inquietantes. Juan el Bautista, por ejemplo, vivió cerca de Qumrán, y su mensaje de arrepentimiento y bautismo coincide con las prácticas esenias. Incluso el concepto de un Hijo del Hombre aparece en sus textos, un título que Jesús adoptaría más tarde. Pero lo que realmente une a ambos es la idea de un conflicto entre el mal y el bien, una lucha que, según los esenios, culminaría con la llegada de un Mesías que los liberaría. Sin embargo, la verdad es más compleja. Los esenios no creían en un Mesías divino, sino en dos, un sacerdote y un rey, que juntos restaurarían el orden. Y aunque compartían con los primeros cristianos la idea de un conflicto entre el mal y el bien, su visión del Mesías y la salvación era radicalmente distinta.